En este vídeo se realiza un problema de aplicación del método de la bisección. Se aplicará este método para resolver un problema matemático, la aproximación de la raíz cuadrada de un número con una determinada precisión. En este caso será la raíz cuadrada de 5, con la precisión de 2 cifras decimales. Antes de iniciar los cálculos, nos detendremos en el planteamiento teórico del método. Sabemos que este método se utiliza para aproximar la solución de una ecuación, pero inicialmente nuestro problema no nos presenta ninguna ecuación, sino que debemos aproximar la raíz cuadrada de un número, raíz cuadrada de 5. Buscamos una ecuación cuya solución sea la raíz cuadrada de 5. X cuadrado igual a 5 cumple ese requisito, será la ecuación a considerar. Volviendo al planteamiento teórico, el método proporciona un algoritmo de búsqueda de raíces para ecuaciones que estén expresadas de la forma función de x igual a 0. Es fácil expresar nuestra ecuación de esa forma, x cuadrado menos 5 igual a 0. La función de x en nuestro problema es x cuadrado menos 5. Además, debemos fijar un intervalo de forma que los valores de la función en los dos extremos tengan signo opuesto. Analizamos nuestra función f de x igual a x cuadrado menos 5. Es fácil observar cómo, por ejemplo, para x igual a 2 la función es negativa y para x igual a 2,5 es positiva. Así vamos a considerar el intervalo 2, 2,5. Con estos dos elementos, la función y el intervalo en el que vamos a aplicar el método, comenzaremos a desarrollar el algoritmo que finalizaremos cuando se alcance la precisión deseada. En este desarrollo nos vamos a apoyar en una tabla en la que hemos reflejado para cada iteración los datos necesarios para ir realizando los cálculos que precisamos con este método. Así, para cada iteración reflejaremos en la tabla el intervalo que estemos considerando, su extremo inferior, x0, y su extremo superior, x1, el valor de la función en esos dos extremos y el punto medio del intervalo, que calcularemos para cada iteración. Por último, reflejaremos en ella el valor de la función en dicho punto medio. Así, en la primera iteración, introducimos los valores iniciales de partida, en este caso, los extremos del intervalo 2, 2,5. Calculamos el valor de la función en dicho extremo, en x0, es decir, para x igual a 2, con resultado 2 al cuadrado menos 5 menos 1. Lo reflejamos en la tabla. Y en x1, es decir, para x igual a 2,5, el valor de la función es 1,25. Lo reflejamos en la tabla en la posición correspondiente. Testeamos y comprobamos que en los extremos del intervalo la función tiene valores de signo opuesto. Procedemos a calcular el punto medio. La mitad de 2 y 2,5 igual a 2,25. Y lo reflejamos en la tabla. Solo queda obtener el valor de la función en ese punto medio, que en este caso es 0,625, positivo, y lo trasladamos a la tabla. Para realizar la siguiente iteración debemos analizar en cuál de los dos intervalos en los que el punto medio divide a nuestro intervalo inicial se produce el cambio de signo de la función. Observando la información que se refleja en la tabla, determinamos que el intervalo a considerar en la siguiente iteración será el subintervalo 2, 2,25, en cuyo extremo se produce el cambio de signo de la función f de x. Reflejamos los nuevos extremos x0 y x1 en la nueva fila que corresponde a la segunda iteración. Calculamos el nuevo punto medio entre 2 y 2,25 y reflejamos su valor en la tabla. Necesitamos ahora calcular los valores de la función en los extremos del nuevo intervalo. Como el valor de la función en 2 ya estaba calculado en la anterior iteración y es igual a menos 1, lo trasladamos al lugar correspondiente. Y el valor de la función en 2,25, que era el anterior punto medio, también estaba calculado y era igual a 0,0625, que reflejamos en la tabla. Para completar la iteración necesitamos calcular el valor de la función en el nuevo punto medio, esto es, en 2,125. El resultado del cálculo es menos 0,484, que reflejamos en la posición correspondiente en la tabla. Ahora se debe testear si hemos terminado el proceso de aplicación de este algoritmo.
Será así si aseguramos que la precisión alcanzada es superior a 2 cifras decimales. Tenemos que el valor de la aproximación de la raíz es 2.125, punto medio del intervalo, y que la raíz exacta está localizada en el intervalo 2,225 de amplitud 0,25. Por tanto, no se puede asegurar la precisión de las cifras decimales de esta aproximación. Debemos proseguir con la siguiente iteración, la tercera, que nos proporcionará un nuevo valor aproximado de la raíz buscada. Debemos determinar en qué subintervalo de los dos en los que el punto medio divide al intervalo 2,225 se localiza la raíz. Observamos los signos de los valores de la función en esos 3 puntos, extremo y punto medio. El cambio de signo se produce en el subintervalo 2.125-2,25. Situamos su extremo en las celdas de la tabla correspondientes para esa iteración. Calculamos el punto medio, 2.1875, lo situamos en la tabla. Calculamos el valor de la función en ese punto medio. Una vez calculado, se anota el valor en la tabla y se trasladan a esta tercera fila los valores de la función en el nuevo x0 y x1, que ya estaban reflejados en la fila anterior. Menos 0.484 es la imagen del actual extremo inferior. Trasladamos este valor a la fila correspondiente a la tercera iteración y el valor de la función en x1, que es 2,25, es igual a 0.625. Lo trasladamos a la tabla y terminada esta iteración testeamos si hemos terminado el proceso. La aproximación de la raíz ahora es igual al punto medio, es decir, 2.1875. Analizamos el intervalo en el que puede oscilar la raíz. No podemos asegurar que quede fija ni siquiera la primera cifra decimal. Por tanto, no se ha terminado el proceso. Debemos realizar otra iteración, la cuarta. Observamos que la función f de x cambia de signo entre los anteriores xum y x1. Los posicionamos como los nuevos extremos del intervalo en el que realizamos la cuarta iteración. Calculamos el punto medio y el valor de la función en este nuevo punto medio. Reflejamos los valores de la función en los extremos del intervalo y analizamos si se ha terminado el proceso iterativo. Y 2.21875 es la aproximación de la raíz que cumple las condiciones de precisión. No va a ser así porque, de nuevo, los valores extremos del intervalo no tienen ni siquiera la primera cifra decimal coincidente. Siguiente iteración. Detectamos dónde se produce el cambio de signo de la función. En este caso será entre xum y x1. Reflejamos en la tabla estos dos valores como nuevo extremo del intervalo a considerar. Calculamos el nuevo punto medio y el valor de la función en él. Trasladamos el valor de la función en los nuevos extremos del intervalo y observamos que la aproximación de la raíz que hemos obtenido es 2.23438, que varía en el intervalo 2.21875 y 2,25. No coinciden las dos primeras cifras decimales de estos números, por tanto no se ha alcanzado la precisión de 2 decimales. Seguimos iterando por sexta vez en este algoritmo. El cambio de signo de la función se produce entre xum y x1, que determinarán el nuevo intervalo donde localizar la raíz. El punto medio es 2,241,9, el valor de la función en este punto medio es 0.027. Reflejamos en la tabla el resto de los valores necesarios para continuar con el algoritmo. La aproximación de la raíz obtenida no se puede asegurar que cumpla con la precisión impuesta, porque no coincide la segunda cifra decimal de los dos extremos del intervalo donde se localiza. Se debe proceder con la siguiente iteración. Se analiza el cambio de signo de la función y se determina el subintervalo donde se encuentra la raíz. En este caso será entre 2,23,438 y 2,24,219. Se calcula el punto medio y el valor de la función en el punto medio y se completa el resto de los datos de la tabla. No se ha terminado el proceso porque no coinciden las cifras decimales de los valores de los extremos del intervalo donde se localiza esta aproximación de la raíz. Se procede con la octava iteración. Observamos cómo el cambio de signo de la función se produce entre x0 y xm, que pasan a ser el nuevo intervalo en el que proceder a calcular el punto medio. Y observando las cifras, deducimos
deducimos que ese valor sí va a cumplir con la precisión impuesta, porque coinciden las dos primeras cifras decimales del intervalo en el que se localiza esta aproximación. Concluimos que hemos obtenido una aproximación de raíz de 5 igual a 2.23623 y aseguramos que tiene precisión de dos cifras decimales. Hemos necesitado 8 iteraciones para llegar a ella. Podemos concluir que este método de la bisección no es un método demasiado eficiente. Espero que el desarrollo realizado haya sido de su interés.